¿Qué tal, muchachones? Bienvenidos. Vamos a ver el principio de superposición. Superposición es un teorema que nos dice que en un circuito lineal la corriente y el voltaje en un elemento es igual a la suma algebraica de los voltajes debido a cada fuente que hay en el circuito. Eso se pudo haber escuchado como chino. Un circuito lineal es un circuito en el que las variables están relacionadas linealmente, es decir, que no hay una variable elevada al cuadrado, una raíz o una potencia o exponencial. Algo importante para este circuito es que nosotros solo trabajamos con las fuentes independientes de voltaje y de corriente. ¿Qué quiere decir independientes? Que estas fuentes ya tienen un valor fijo de, no sé, 10 voltios o 100 amperios. Es decir, que estas fuentes no dependen de otras variables del circuito. Ahora voy a hacer un pequeño esquema para explicarles de una mejor manera esto de acá. Vamos a poner aquí una resistencia. Su valor no importa. Aquí circula una corriente I y un voltaje de esta polaridad más menos V. Supongan que nuestro circuito tiene varias fuentes. Por ejemplo, una fuente de voltaje 1, una fuente de corriente 2, una fuente de voltaje 3 y ya, 3 fuentes es suficiente, pero siempre y cuando sean independientes. Tenemos 3 fuentes y la corriente total va a ser igual a una corriente I1 más una corriente I2 más una corriente I3. Y cada una de estas corrientes proviene de cada una de estas fuentes. Lo mismo con el voltaje. Voltaje va a ser igual al voltaje debido a una fuente 1 más del voltaje debido a mi fuente de corriente 2 más del voltaje debido a mi fuente de corriente número 3. Ahora, ¿cómo se aplica el teorema de superposición? Partamos de aquí. Nuestro circuito tiene 3 fuentes. Lo que vamos a hacer es apagar todas estas fuentes excepto una. Dejemos prendido V1. Entonces nos va a quedar un circuito equivalente. Y ahí vamos a hallar una corriente 1 o un voltaje 1. Y ahí lo tenemos. Luego apagamos esta fuente y prendemos esta de acá. Solo nos queda prendida esta fuente de corriente I2. Y calculamos o bien una corriente I2 que pase por este elemento o bien un voltaje V2. Apagamos esta fuente y prendemos V3. Y de nuevo calculamos la corriente I3 o V3 en ese elemento. Y esto puede ser para cualquier cantidad de elementos. Ahora, ¿cómo vamos a apagar esas fuentes? Las fuentes de voltaje para estar apagadas tienen que tener 0 voltios. 0 voltios, entonces les vamos a hacer un cortocircuito. Las fuentes de corriente para estar apagadas tienen que tener 0 amperios, o sea, un circuito abierto. Eso fue el teorema de superposición. Vamos con un ejemplo. El ejercicio dice lo siguiente. Aplicando el teorema de la superposición, halle V0 en el circuito de la figura 4.8. Este manda aquí. Entonces vamos a ver. Tenemos 2 fuentes y un par de resistencias y acá la variable V0 que nos pide. Entonces vamos a aplicar el principio de superposición. Ahora vamos a apagar esta fuente de corriente, es decir, le vamos a hacer circuito abierto. Y el circuito equivalente sería el siguiente. Vamos a ver aquí una resistencia, 2 ohmios más menos V0. Aquí tenemos los 3 ohmios. Aquí nosotros tendríamos normalmente la fuente de corriente. Y por aquí tenemos los 5 ohmios. Y por acá la fuente de voltaje. Si se fijan, nosotros podríamos tener más fuentes. Solo vamos a trabajar de una en una. Más o menos 20 voltios. La corriente tendría esta dirección de acá. Ahora, para repasar otros conceptos, como los que vemos en mis shorts, vamos a aplicar el divisor de voltaje. Entonces, V0, ¿a qué sería igual? Vamos a recordar la formulita. Voy a ponerla por acá abajo. El voltaje en una resistencia es igual al voltaje total por la resistencia que me interesa o en esas resistencias sobre la resistencia total. El voltaje total es 20. Resistencia que me interesa, 2.
Y sobre la resistencia total, 5 más 3, 8 más 2, 10. Y esto es igual a 40 sobre 10. Y esto es igual a 4 voltios. Vamos a llamarlo V01. Ahora, vamos a apagar esta fuente de voltaje y vamos a prender la fuente de corriente. Y nos quedaría el siguiente circuito. Por aquí, una resistencia, 2 ohmios más menos V sub 0. Aquí tenemos los 3 ohmios. Ahora sí que tenemos la fuente de corriente y 8 amperios. Aquí vienen los 5 ohmios. Y fíjense, ahora esta fuente de voltaje va a ser un cortocircuito. Y es un cable. Ahora voy a redibujar este circuito de otra manera. Entonces, aquí vamos a tener esto así. Aquí vamos a tener 5 ohmios porque estos dos están en serie. En paralelo con estos 5 ohmios de acá. 5 ohmios. Y esto en paralelo con mi fuente de corriente de 8 amperios. Ahora vamos a recordar otro concepto que es el divisor de corriente. Entonces sería la corriente en un resistor o en una rama es igual a la corriente total por la resistencia total en paralelo sobre la resistencia o la rama que me interesa. Entonces vamos a aplicarlo. Esta corriente aquí va a ser la misma. Y como las ramas son iguales, esta corriente de por sí va a valer 4 amperios. Pero vamos a calcularle. Entonces, esta que sea I1 y esta que sea I2. Entonces, I1 sería igual a 8 amperios por la resistencia total en paralelo, que sería 5 dividido por 2. 2.5. Y eso sobre la resistencia que me interesa, que es 5. Vamos a ver cuánto nos da. Esto nos da 4 amperios, lo que les había dicho. 4 amperios. Ahora fíjense que esta resistencia de 5 ohmios viene de estos dos que están en serie. Entonces, V02 va a ser igual 4 amperios por los 2 ohmios. Y sería 8 voltios. Entonces, por superposición, V0 es igual a V01 por esta fuente de voltaje con la que trabajamos antes, más V02 por esta fuente de corriente. Y esto nos da 8 más 4. Estos son voltios y nos da 12 voltios. Solución. Espero que les haya gustado el video. Adiós.